Mi hermano gemelo fue acusado de abusar de una mujer en su trabajo y mis padres me exigieron asumir la culpa por él. Tiempo después, me vengué de ellos de la peor manera. Hola Reddit. No soy de los que ventilan asuntos familiares en internet. Nunca lo he sido. Pero después de lo que ocurrió, necesito sacarlo de alguna forma. Y quizá alguien más necesite escuchar esto. A veces, mantenerse firme es la única opción cuando los demás te tratan como si fueras prescindible. Tengo 34 años y soy ingeniero industrial. Trabajo en una empresa manufacturera desde hace 9 años. Entré en un puesto inicial y con el tiempo, ascendí hasta ingeniero senior. Buen salario, buenos beneficios, una vida estable. Mi hermano gemelo, Leandro, también tiene 34. Sobre el papel, su vida es perfecta. Está casado con Valeria, tiene 3 hijos de 12, 9 y 6 años, una casa en los suburbios con garaje para 2 autos y hasta un Golden Retriever. Somos gemelos idénticos, los extraños nos confunden todo el tiempo. Pero en personalidad, no podríamos ser más distintos. Leandro siempre ha sido el encantador, el alma de la fiesta. Rápido con los chistes, con una personalidad magnética que atrae a todos. Yo soy el gemelo callado, estable, confiable, el que baja la cabeza y hace el trabajo sin llamar la atención. Por mi parte, vivo solo en un condominio en el centro que compré hace 3 años con mi propio dinero. No tengo esposa, ni hijos, ni mascotas. Solo yo, mi trabajo y un sólido grupo de amigos. Mis padres nunca ocultaron su decepción por mi soltería. En cada reunión familiar era lo mismo. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? ¿No quieres hijos? Mira qué familia tan hermosa tiene Leandro, ¿no quieres eso también? Yo solo me encogía de hombros. Era feliz con la vida que tenía. Pero para mis padres, Leandro era el hijo dorado, el que había hecho todo bien. Yo en cambio, era el que no lograba organizar su vida, a pesar de tener una carrera estable y total independencia financiera. A él lo elogiaban por ser sociable y carismático, a mí me daban sermones por ser demasiado serio. Ese contexto importa, porque cuando todo se vino abajo, ellos ya habían decidido que gemelo valía la pena proteger. Todo empezó un martes cualquiera. Un día completamente normal. Estaba en el trabajo revisando los cronogramas de producción para un nuevo contrato que acabábamos de cerrar. Era un gran logro para la empresa y aún más, para mi departamento. El contrato estaba valorado en $8.200.000 a lo largo de 3 años. Mis protocolos de eficiencia determinarían si alcanzábamos los márgenes de ganancia o terminábamos con pérdidas. Llevaba 2 semanas preparando la presentación. En la sala estaban el vicepresidente de operaciones, el director de manufactura y 2 miembros de la junta que habían volado desde la sede corporativa. No era una reunión de la que uno pudiera salir sin más. Estaba en plena exposición sobre la implementación de nuevos protocolos de eficiencia cuando mi teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo. Primero llamó mi madre. Luego mi padre. Después Leandro. Los ignoré. No se contestan llamadas personales en medio de una reunión ejecutiva. Es simple sentido común. Pero siguieron llamando. Mi teléfono prácticamente bailaba sobre la mesa de conferencias. El vicepresidente me lanzó una mirada significativa, así que me disculpé y salí de la sala. 14 llamadas perdidas. En apenas 30 minutos. Revisé el buzón de voz. El mensaje de mi madre era tembloroso, casi incoherente. Hablaba de una emergencia, de que necesitaba verme de inmediato, de que Leandro estaba en serios problemas. No especificaba qué tipo de problema. Solo repetía que tenía que ir a su casa cuanto antes. Es una emergencia familiar, decía una y otra vez. La llamé de vuelta. Respondió al primer timbre, con la voz aguda y llena de pánico. Me dijo que terminara el trabajo y fuera directamente a su casa. No quiso dar explicaciones por teléfono. El trayecto hasta allí, después de salir de la oficina, se sintió interminable. Durante el camino, mi mente recorrió todas las posibilidades: alguien enfermo, alguien muerto, el negocio de Leandro colapsando, Valeria dejándolo. Nada de eso me preparó para lo que realmente me esperaba. Entré por la puerta principal alrededor de las 6 de la tarde. La casa estaba a oscuras, salvo por la lámpara de la sala. Mis padres estaban sentados en el sofá. Leandro permanecía de pie junto a la ventana, mirando su teléfono, con los hombros encorvados. Valeria no estaba por ningún lado. Mi padre no perdió tiempo. Leandro había sido acusado de agredir íntimamente a una mujer de 23 años que trabajaba en su oficina. Ella había presentado una denuncia policial 3 días antes. Recursos Humanos ya estaba al tanto. Los abogados corporativos también. La mujer había contratado a su propio abogado. Me quedé allí, intentando procesarlo todo. ¿Lo hizo? Leandro no me miró. Mi madre rompió a llorar de inmediato y lanzó un discurso caótico sobre malentendidos, mujeres ávidas de dinero y acusaciones falsas. Mi padre la interrumpió. Dijo que necesitábamos hablar como familia, pensar con la cabeza fría, ser inteligentes y estratégicos.
Ese fue el momento en que debí haberme levantado y marchado. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que lo hiciera. Pero no lo hice. Me quedé porque pensé que quizá había una explicación razonable. Finalmente, Leandro habló. Su voz era temblorosa, defensiva. Dijo que había estado trabajando hasta tarde con la mujer, Nadia, en un informe trimestral. Era una presentación importante para la junta. Según él, estaban solos en la sala de conferencias alrededor de las 8 de la noche de un viernes. El resto de la oficina ya se había ido. Solo quedaban el zumbido del aire acondicionado y el sonido de sus laptops procesando datos. Contó que habían trabajado durante 3 horas seguidas. Que pidió cena para ambos, comida china de ese local de la Quinta Calle. Que pagó con la tarjeta de la empresa y le dijo que luego lo cargara como gasto. Que la conversación pasó de lo laboral a lo personal. Que ella se rió de sus chistes. Que pensó que estaba interesada. Admitió que hizo avances, intentó besarla, apoyó la mano en su muslo, le dijo que se veía atractiva. Pero juró que, cuando ella dijo que no, se detuvo. Que ella lo empujó y él se apartó de inmediato. Un malentendido entre colegas. Una señal mal interpretada. ¿Te forzaste sobre ella?, pregunté. ¿La agrediste? Dudó por unos segundos. Luego habló. Sí, dijo. La forcé. La sujeté y le toqué sus partes íntimas sin su consentimiento. Ella no quiso. Se asustó y me rechazó, empujándome para apartarme. Después de decirlo, sus ojos se desviaron hacia mis padres antes de volver al teléfono. Con esa declaración quedó clara la verdad de sus actos. Mi madre intervino antes de que pudiera responder. Dijo que nada de eso importaba ahora. Que los detalles eran irrelevantes. Lo único importante era proteger a la familia. Proteger a los hijos de Leandro. Repetía sus hijos como si fueran accesorios y no personas reales. Entonces mi padre tomó la palabra. Se inclinó hacia adelante, entrelazó las manos y habló con esa voz calmada y razonable que usaba cuando cerraba tratos. Necesitamos pensar estratégicamente. Leandro tiene 3 hijos que dependen de él. Valeria no trabaja. Hay una hipoteca, colegiaturas. Si Leandro va a prisión, la familia se destruye. Mi madre asentía con la cabeza. Solo necesitamos crear un poco de duda, añadió. Hacer que no sea tan claro. Ahí entendí hacia dónde iba todo. ¿Qué es exactamente lo que me están pidiendo que haga? Mi padre intercambió una mirada con mi madre y luego me miró. Que ayudes a tu hermano. Que digas que estuviste allí esa noche. Que viste lo que pasó. Que las cosas no fueron tan claras como esa mujer afirma. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Las dejé reposar un momento. ¿Quieren que mienta a la policía? Queremos que aportes contexto, respondió mi madre con rapidez. Que ayudes a demostrar que Leandro no es un depredador, que esto fue un malentendido que se salió de proporción. La expresión de mi padre se endureció. Y si eso no es suficiente, entonces toma su lugar. Ve y di que fuiste tú. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No tienes las mismas responsabilidades que él, continuó. Él tiene esposa e hijos. Tú no. Tu trabajo es solo un trabajo. Si hay consecuencias, puedes recuperarte. Leandro no. Sus hijos no. Me puse de pie. No estuve allí esa noche. Y no voy a mentirle a la policía sobre una agresión sexual. La voz de mi madre se elevó. No te estamos pidiendo que mientas. Solo que ayudes a crear duda razonable. Que digas que estaba en un lugar donde no estaba. Eso es mentir. La mandíbula de mi padre se tensó. Te estamos pidiendo que pienses en lo mejor para esta familia. Para esos 3 niños que necesitan a su padre. Entonces Leandro debió pensar en eso antes de agredir a alguien. La habitación se congeló. Mi madre dejó de llorar. El rostro de mi padre se endureció por completo. Leandro finalmente levantó la vista de su teléfono. No fue así. No agredí a nadie. Esto es un malentendido y tú estás actuando como si fuera un monstruo. ¿La tocaste sin su consentimiento? Malinterpreté señales. Eso no es un crimen. Sí lo es. ¿Y ahora quieres que te ayude a salirte con la tuya? Mi padre se levantó. Su voz seguía controlada, pero ahora tenía filo. La familia protege a la familia. Estamos intentando proteger a esta familia. Si te vas, estás eligiendo a una extraña por encima de tu propio hermano. Estoy eligiendo no cometer un crimen por él. Mi madre me tomó del brazo. Por favor, piénsalo. Duerme en ello. Hablamos mañana, cuando todos estemos más calmados. Me zafé de su mano. No hay nada que pensar. No lo voy a hacer. Me dirigí hacia la puerta. Si sales ahora, dijo mi padre detrás de mí, no esperes que simplemente lo dejemos pasar. Leandro necesita ayuda. Esta familia necesita ayuda. Que te niegues a ser parte de la solución dice todo sobre quién eres. Me detuve en la puerta y me giré. ¿Qué dice exactamente?, pregunté. ¿Qué te importa más protegerte a ti mismo que a tu propia familia? Salí sin responder. A la mañana siguiente, los mensajes de mi madre comenzaron a las 6:47.
Por favor, reconsidera. Estamos desesperados. El abogado de Leandro dice que el caso es muy fuerte sin alguien que aporte contexto. Eres el único que puede ayudar, por favor. A las 7:15 llegó otro. Esos niños van a crecer sin su padre porque tú no quisiste ayudar. ¿Puedes vivir con eso? Leandro escribió alrededor de las 10, hablando de su vida, de sus hijos, de Valeria desmoronándose. Valeria me escribió a las 11:30, diciendo que los niños preguntaban por qué papá parecía asustado. Mi padre dejó un buzón de voz sobre lealtad familiar, hacer lo correcto y como toda la familia extendida sabría que yo me había negado a ayudar. Mi madre llamó llorando, diciendo que no me había criado para ser egoísta. No respondía nada. Bloqueé el número de Valeria. Borré los mensajes de voz sin terminarlos. Fui a trabajar como cualquier otro día. Esa tarde, mi padre intentó llamar a mi línea de oficina. La recepcionista le pasó la llamada. Necesitamos hablar de esto racionalmente, dijo, sin saludo. Estás tomando una decisión emocional basada en principios, en lugar de pensar en la realidad práctica. El abogado de Leandro dice. Colgué. Bloqueé su número del sistema interno de la oficina. Alrededor de las 8 de la noche, mi madre apareció en mi edificio. El personal de recepción llamó a mi departamento. Les dije que no aceptaba visitas. Esperó en el lobby unos minutos antes de que seguridad le pidiera que se retirara. A la mañana siguiente, el guardia, un hombre mayor que llevaba 6 años trabajando allí, me dio una advertencia. Dijo que había estado llorando, haciendo una escena, intentando convencerlo de dejarla subir sin autorización. Me explicó que había visto suficiente drama en su carrera como para reconocer cuando alguien intentaba manipular las normas del edificio. Se mantuvo firme. Finalmente llamó al administrador cuando ella se negó a irse. Terminó saliendo, murmurando algo sobre hijos ingratos. El segundo día fue peor. Mi madre escribió a las 6 de la mañana diciendo que el fiscal avanzaba con los cargos. Leandro envió un mensaje largo hablando de vender la casa, sacar a los niños de la escuela, mudarse con los padres de Valeria. De cómo yo estaba destruyendo sus vidas por mantener una postura moral. Ignoré todo. Esa tarde, mi padre llamó a mi supervisor. Consiguió su número por LinkedIn. Mi jefe me llamó alrededor de las 3, con expresión confundida. Tu padre llamó. Dijo que hay una emergencia familiar y que está preocupado por tu estado mental. Preguntó si has estado actuando de forma inusual últimamente. Sentí la mandíbula tensarse. No hay ninguna emergencia. Mi familia está intentando involucrarme en un asunto legal en el que no quiero participar. Mi jefe asintió despacio. Llevaba suficiente tiempo en corporativo como para reconocer disfunción familiar cuando la veía. Me dijo que tomara el tiempo que necesitara, pero dejó claro que el drama personal debía quedarse fuera de la empresa. Esa noche, aparecieron 2 oficiales de policía en mi puerta. Un chequeo de bienestar. Mi madre había llamado diciendo que temía que pudiera hacerme daño, que había estado actuando de manera errática. Los oficiales fueron profesionales. Me preguntaron si estaba bien. Les expliqué con calma que mi familia y yo teníamos un desacuerdo legal y que estaban escalando la situación de forma inapropiada. Mostré mi identificación, respondí con coherencia. Lo anotaron y se marcharon. Pero ya sabía que era esto. Mis padres mostrando hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El tercer día, mi madre llamó desde un número nuevo. Contesté por accidente. Gracias a Dios, dijo. Por favor, escucha. Nos estamos quedando sin tiempo. La lectura de cargos es la próxima semana. El abogado de Leandro necesita una declaración. Solo un testigo de carácter. Nada más. Habían cambiado de táctica. Pasaron de pedirme que mintiera a la policía a pedirme solo que fuera testigo de carácter, probando si aceptaría algo más pequeño. Justo cuando pensaba que estaba fuera, intentaban arrastrarme de nuevo. Deja de llamarme. Cometimos un error pidiendo demasiado, dijo. Estábamos en pánico, pero esto es razonable. Por favor. Colgué y bloqueé el número. Entonces llamé a un abogado penalista. Lo había encontrado la noche anterior. Me devolvió la llamada en 2 horas. Nos reunimos esa misma noche en su oficina del centro. Le conté todo, la conversación inicial, la campaña de presión, el chequeo de bienestar, la llamada de mi padre a mi trabajo. Tomó notas en un cuaderno encuadernado en cuero. Cuando terminé, se reclinó en la silla. Están construyendo algo, dijo. Esto no es acoso al azar. Están intentando desgastarte para que aceptes una posición comprometida. Primero piden todo. Te niegas. Luego piden algo más pequeño que parece razonable en comparación. Pero todo apunta al mismo objetivo. ¿Qué hago?, le pregunté. La próxima vez que te contacten, grábalo. Haz que digan exactamente qué quieren. Ahora todo es vago. Necesitas que lo detallen. Cobraba $350 la hora. Valía cada centavo. 2 días después, mi padre llamó desde otro número nuevo.
Estuve a punto de no contestar, pero el consejo del abogado seguía fresco. Necesitamos hablar cara a cara, dijo. Nada de llamadas. Nada de juegos. Solo siéntate y hablemos como adultos. No tengo nada que discutir, le dije. La lectura de cargos de Leandro es el lunes. El abogado necesita cerrar la estrategia de defensa. Que aparezca si te niegues a escucharnos no ayuda a nadie. Una reunión. Eso es todo lo que pido. Pensé en las palabras del abogado. Ponlos en grabación. Bien. ¿Cuándo? Mañana. A las 6 de la tarde. En nuestra casa. Llegué a las 5:58, con el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. La grabadora de voz ya estaba encendida. Había revisado la ley antes, consentimiento de una sola parte. Totalmente legal. Ellos no lo sabían. Valeria estaba allí esta vez, sentada en el sofá junto a mi madre. Leandro estaba de pie junto a la ventana, golpeando el teléfono contra su muslo. Mi padre permanecía sentado en su sillón reclinable. Había papeles sobre la mesa de centro. Toda una carpeta. Mi padre empezó de inmediato. El abogado de Leandro dice que todo se reduce a la credibilidad. No hay pruebas físicas ni testigos, solo la palabra de uno contra la del otro. Explicó que el fiscal seguía adelante porque la denunciante parecía creíble y Leandro no tenía a nadie que respaldara su versión. Me quedé en silencio. Déjalo hablar. ¿No te estamos pidiendo que mientas más? Continuó. Nos equivocamos. Cruzamos una línea. Pero aún hay formas en las que puedes ayudar. Testimonio de carácter, añadió. Personas que puedan hablar del carácter de Leandro. Valeria habló entonces, con la voz baja. Los niños siguen preguntando qué está pasando. No sé qué decirles. La miré. Diles la verdad. Que su padre agredió a alguien. Su rostro se contrajo. Mi padre levantó una mano para detenerla. El abogado de Leandro ha estado revisando opciones. Hay maneras de crear dudas razonables sin que nadie mienta. Testimonio sobre su ética laboral, sus valores familiares. Me recosté en el sillón y crucé los brazos. Guíame exactamente por lo que me están pidiendo. Mi padre pareció aliviado de que estuviera participando. Solo que hables de su carácter. Que digas que no es el tipo de persona que haría algo así. ¿Qué diría, específicamente? Mi madre intervino. Que conoces a tu hermano. Que respeta a las mujeres. Que esto no suena como él. Asentí despacio. ¿Y sobre el incidente en sí? La noche en cuestión, pregunté. La expresión de mi padre cambió. Se veía más ansioso. El abogado cree que ayudaría si alguien pudiera aportar contexto sobre esa noche. Tal vez que hablaste con Leandro, que mencionó que estaba trabajando hasta tarde con una colega. Que parecía normal, no alterado ni culpable. ¿Qué hablé con Leandro esa noche? Pregunté. Pausa. Podrías haberlo hecho, dijo. Pero no lo hice. La voz de mi madre se elevó. Pero podrías declarar que sí. ¿Quién lo sabría? Solo sería una llamada telefónica. Ahí fue cuando cruzaron el límite. Alargué la mano y tomé la carpeta de la mesa. Esta vez, mi padre no me detuvo. Dentro había borradores de declaraciones. Una plantilla de testigo con mi nombre en la parte superior. Espacios en blanco para fechas y detalles. Una línea de firma al final. Pero el contenido estaba escrito como si fuera Leandro. Describía el diseño de su oficina, su relación laboral con Nadia, su versión de lo ocurrido esa noche. Todo en primera persona. ¿Qué es esto? La voz de mi madre apenas era un susurro. Solo opciones, dijo. Diferentes formas en las que podrías ayudar. Leí unas líneas más. Esto está redactado como si yo fuera él. ¿Cómo se supone que sabría todo esto? Mi padre se inclinó hacia adelante. Eres su gemelo idéntico. Has estado en su oficina antes. La declaración solo formaliza lo que observarías de forma natural. Excepto que no estuve allí esa noche. Proporciona duda razonable, dijo con cuidado. Hace que el jurado piense que tal vez las cosas no fueron tan claras como esta mujer afirma. Dejé los papeles sobre la mesa. Me están pidiendo que firme una declaración describiendo hechos que no presencié, para que parezca que tengo conocimiento directo de lo que pasó. La mandíbula de mi padre se tensó. Queremos que ayudes a tu hermano diciendo a la policía que estabas en su oficina esa noche. Mi madre me tomó la mano por encima de la mesa. Por favor. Nos estamos quedando sin opciones. El abogado dice que, sin alguien que respalde la versión de Leandro, el jurado se pondrá del lado de ella. Solo necesitamos que digas que estabas allí. Que los viste juntos. Que parecía consensual. No respondí. Miré la pantalla de mi teléfono. El temporizador seguía corriendo. 38 minutos, 39. Mi padre se levantó. Eres su gemelo. Eres el único que puede hacer esto. Firma la declaración. Dile al abogado que estabas en el edificio esa noche. Que viste a Leandro y a Nadia juntos, en el estacionamiento o a través de una ventana. Que parecían amistosos. Eso es todo lo que necesitamos. Leandro dejó de golpear el teléfono contra su muslo y me miró por primera vez.
No agredí a nadie. Y si hubieras estado allí, si nos hubieras visto, lo sabrías. Así que solo estarías confirmando la verdad. Excepto que no estuve allí, dije. Así que estaría mintiendo. La voz de mi padre se volvió dura. Te estamos pidiendo que firmes una declaración diciendo que estabas en el edificio de oficinas la noche del incidente. Que observaste a Leandro y a Nadia juntos. Que su interacción parecía consensual. Eso es lo que necesitamos. Me puse de pie. No voy a firmar nada. No voy a mentirle a la policía. No voy a cometer perjurio por Leandro. Mi madre me agarró el brazo con más fuerza. Sentí sus uñas clavarse. Entonces estás eligiendo destruir a esta familia. Los hijos de Leandro crecerán sin su padre porque tú no quisiste ayudar. Me solté. Los hijos de Leandro crecerán sin su padre porque él agredió a alguien. Mi padre dio un paso hacia mí. Si sales por esa puerta, no eres bienvenido aquí nunca más. Me dirigí a la salida, pero me detuve antes de abrir. Deberían saber algo, dije. Esa carpeta con una declaración falsa y mi nombre en ella, si algo con mi firma aparece en cualquier lugar, presentaré cargos por fraude y falsificación. La voz de mi madre se quebró. Haremos tu vida miserable. Ya lo intentaron, respondí contundentemente y salí por la puerta. Antes de llegar siquiera a mi auto, la grabación ya se había respaldado en la nube. Cada palabra, cada petición, cada admisión explícita de que querían que mintiera a la policía sobre estar presente en la escena de un crimen. Conduje directo a casa y abrí la laptop. Creé una carpeta titulada Evidencia del caso de Leandro. Abrí una hoja de cálculo con columnas para fecha, hora, número, duración y contenido. Registré cada llamada con precisión. Guardé capturas de cada mensaje, con metadatos visibles. La grabación de esa noche quedó almacenada en 4 lugares distintos, 2 servicios en la nube, un disco duro externo y una memoria USB cifrada en el cajón de mi escritorio. Había aprendido en mi trabajo como ingeniero que la redundancia previene desastres. El mismo principio aplicaba aquí. Luego llamé a mi abogado. Le dejé un mensaje explicando lo ocurrido y le envié el archivo de audio. Me devolvió la llamada 30 minutos después. Esa grabación es oro, dijo. Tu padre te pidió explícitamente que firmaras una declaración falsa. Y tu madre admitió que prepararon documentos con tu nombre sin tu consentimiento. Esto ya constituía una conspiración para obstruir la justicia. Esa misma noche comencé a redactar una carta formal de cese y desistimiento. Durante los 5 días siguientes, realizaron 32 llamadas. No respondí a ninguna. Cada llamada, cada mensaje de voz y cada texto fueron enviados directamente a mi abogado. Él recopiló todo en un expediente legal y envió cartas formales de cese y desistimiento a mis padres, Leandro y Valeria, advirtiendo que toda comunicación debía cesar de inmediato o se iniciarían acciones legales por acoso. No se detuvieron. 3 semanas después de que me negué a asumir una culpa que no me correspondía, mi abogado me llamó al trabajo. Lo estaban intentando de todas formas. El abogado de Leandro comenzó a impulsar una narrativa de identidad equivocada en sus presentaciones. Aprovechándose de que somos gemelos idénticos, sostenían que nadie podía habernos confundido, que creía que había sido Leandro cuando, en realidad, había sido yo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Me estaban incriminando sin mi consentimiento. Y la situación empeoró. El detective asignado al caso de Nadia quería hablar conmigo. Le informé que cooperaría plenamente, pero únicamente con mi abogado presente y con toda la conversación grabada. La reunión tuvo lugar 2 días después. El detective, un hombre de unos 40 y tantos años, se veía cansado. Sobre la mesa tenía las presentaciones de la defensa de Leandro. El abogado de tu hermano está alegando identidad equivocada, dijo. ¿Puedes verificar dónde estabas esa noche? Saqué mi teléfono y abrí el historial de ubicación. Estaba en casa. Mi dispositivo permaneció conectado al Wi-Fi desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. El edificio cuenta con cámaras de seguridad en el garaje y el lobby, y mi automóvil nunca salió. Además, podía aportar los registros de mi trabajo que demostraban que había salido de la oficina a las 5:30 de la tarde. El detective tomó notas. Mencionó que el abogado de mi hermano había sugerido que yo podría haber prestado un vehículo. Negué rotundamente. Estuve solo en casa y tenía pruebas. Le entregué todo, datos de ubicación del teléfono, solicitudes de grabaciones de las cámaras del edificio, registros de acceso laboral. Mi abogado se inclinó hacia adelante. La familia de mi cliente intentó coaccionarlo para que hiciera una confesión falsa. Contamos con conversaciones grabadas, mensajes de texto y marcas de tiempo que lo documentan. El documento presentado con el nombre de mi cliente fue fabricado sin su conocimiento ni consentimiento. Si continúan involucrándolo en su estrategia de defensa, procederemos con cargos por conspiración para obstruir la justicia, difamación y manipulación de testigos. El detective revisó nuevamente los documentos y luego me miró. No eres sospechoso.
La defensa de tu hermano está tratando de crear narrativas alternativas porque su caso se está desmoronando. El argumento de identidad equivocada es desesperado. Saben que no se sostendrá, pero buscan generar confusión en un eventual jurado. Asentí. ¿Qué sigue ahora? Seguimos adelante con el caso contra tu hermano. Esa declaración queda descartada. Si vuelven a intentarlo, se agregarán cargos por obstrucción. Eso ocurrió en diciembre. El caso no llegaría a juicio hasta 13 meses después. Al día siguiente de que el detective me exoneró, llamé a mi abogado. Le dije que tenía información que podría ayudar al caso de Nadia, antecedentes del comportamiento de Leandro y rastros financieros que demostraban que mis padres ya lo habían protegido en el pasado. No la contactes directamente, me advirtió de inmediato. Incluso con buenas intenciones, eso puede interpretarse como manipulación de testigos. La defensa de Leandro lo usaría en contra de ambos. Permíteme contactar a su abogado. Fue una decisión acertada. Al día siguiente, mi abogado se comunicó con el abogado de Nadia y le explicó lo que teníamos: grabaciones de mi familia presionándome para dar testimonio falso, documentación de la campaña de acoso y pruebas de declaraciones fraudulentas. Su abogado devolvió la llamada en cuestión de horas. Nadia quería reunirse, pero por los canales adecuados. Mi abogado organizó el encuentro para la semana siguiente. Nos reunimos en su despacho. Estábamos presentes ambos abogados y todo quedó debidamente documentado. Nadia era más joven de lo que imaginaba. Contadora junior, probablemente recién graduada cuando comenzó a trabajar en la empresa de Leandro. Tenía esa expresión de quien enfrenta algo mucho más grande que sí mismo y se siente exhausta. Su abogado habló primero y explicó que la familia de Leandro había estado acosándola, llamadas a su lugar de trabajo, ofertas de acuerdos con cláusulas de confidencialidad y amenazas de arrastrarla por los tribunales. Mi abogado deslizó la documentación sobre la mesa: grabaciones, declaraciones falsas con mi nombre, la línea temporal del acoso. Esto demuestra un patrón, dijo. La familia está coordinándose para obstruir la justicia. El fiscal necesita ver esto. El abogado de Nadia revisó los documentos y tomó notas. Entonces Nadia habló por primera vez. Me ofrecieron $75.000 para desaparecer, dijo. Y me advirtieron que, si me negaba, destruirían mi carrera. Su voz era baja, pero firme. Alguien llamó a mi jefe preguntando por mis evaluaciones de desempeño, como si estuvieran armando un expediente en mi contra. Me incliné hacia adelante. Intentaron lo mismo conmigo. Cuando me negué, fabricaron pruebas usando mi nombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad harías esto contra tu propia familia? Dejaron de ser mi familia el día que me pidieron convertirme en un criminal para proteger a un depredador. Esa misma tarde, mi abogado envió todo al fiscal. El abogado de Nadia recibió copias completas. El proceso se extendió por más de un año, entre mociones, declaraciones y aplazamientos. La defensa de Leandro siguió intentando dilatar el caso, esperando que Nadia se rindiera o que las pruebas perdieran fuerza. No ocurrió. El caso de Nadia era sólido. Se había enviado un correo electrónico a sí misma con un relato detallado apenas una hora después de la agresión, con marca de tiempo a las 9:47 de la noche. Su abogado citó el teléfono de Leandro y un servicio forense de recuperación de datos extrajo mensajes de texto que él creyó haber eliminado de forma permanente. 17 mensajes enviados esa misma noche, que iban desde «lo siento si malinterpreté las cosas», hasta «si le cuentas esto a alguien, te arrepentirás». Pero eso no fue todo. Surgió una información que no esperábamos. Los archivos de recursos humanos de la empresa revelaron que, en un periodo de 5 años, existían al menos 3 quejas formales adicionales contra Leandro. Mujeres habían denunciado comentarios inapropiados, tocamientos no deseados y reiteradas violaciones de límites. Todo estaba documentado y fechado, pero nunca se tomaron medidas porque Leandro era considerado un empleado de alto rendimiento. Ese historial dejó claro que no se trataba de un caso aislado, sino de un patrón de conducta. Con toda la evidencia ya reunida, el caso llegó finalmente al juicio. Ese mismo día se presentaron los testimonios, los registros, los mensajes recuperados y el historial de quejas internas que la empresa había ignorado durante años. La defensa intentó sembrar dudas, pero el peso de las pruebas fue contundente. El jurado tardó apenas 4 horas en deliberar antes de emitir un veredicto de culpabilidad por agresión sexual y privación ilegal de la libertad. Leandro fue condenado a 3 años de prisión estatal, seguidos de 3 años de libertad condicional, registro obligatorio y consejería ordenada por el tribunal. Valeria presentó la demanda de divorcio después del juicio y se mudó con los niños a casa de sus padres, en otro estado. Tras la sentencia, mis padres aparecieron en mi lugar de trabajo y provocaron un escándalo en el estacionamiento. El personal de seguridad los escoltó fuera mientras mi madre gritaba que yo había destruido a la familia, que los hijos de Leandro crecerían sin padre por mi culpa. Los vi alejarse sin decir una sola palabra. Esa misma noche recibí un correo electrónico. Largo,
amargo. Me acusaban de haber destruido a la familia y de condenar a los hijos de Leandro a crecer sin su padre. Respondí con una sola frase. No destruí esta familia. Ustedes lo hicieron cuando me pidieron que asumiera la culpa por un crimen que no cometí. Después los bloqueé. Pasaron 6 meses. Mis padres llevaban 3 meses de atraso en la segunda hipoteca. Con Leandro en prisión, la situación económica se volvió insostenible. Mi padre salió del retiro y consiguió un trabajo de medio tiempo en una ferretería. Mi madre empezó a cubrir turnos en tiendas minoristas. Ambos, ya en sus últimos 60, trabajando para mantenerse a flote. Pude haberlos ayudado. Tenía el dinero. Pero tomé otra decisión. Contacté a un abogado financiero y le expliqué la situación. El banco que tenía la segunda hipoteca se estaba preparando para iniciar un proceso de ejecución. Mi abogado trabajó con un corredor hipotecario. Los bancos venden deudas en mora a inversionistas privados todo el tiempo. El proceso es sencillo si conoces a las personas adecuadas. Mi abogado las conocía. Así fue como funcionó. La segunda hipoteca original era de $200.000. En 3 años habían pagado una parte, dejando un saldo aproximado de $185.000. La primera hipoteca estaba saldada desde hacía años, por lo que esta era su única deuda significativa. Al caer en mora, el banco prefirió desprenderse de la deuda antes que enfrentar un proceso de ejecución largo y costoso. Compré la nota por $140.000, aproximadamente 75 centavos por cada dólar adeudado. El banco obtuvo liquidez inmediata y cerró el asunto. Una vez completada la transferencia, yo era titular de una deuda de $185.000 por la que solo había pagado $140.000. Todo el proceso tomó 6 semanas. Fue completamente legal, documentado y realizado a través de los canales correspondientes. Con la transferencia finalizada, mi abogado les envió una carta certificada. La deuda había sido vendida. A partir de ese momento, los pagos debían realizarse a una nueva entidad. Si no cumplían puntualmente, se iniciarían procedimientos de ejecución. La carta no mencionaba mi nombre ni una sola vez. Solo lenguaje estándar, números de cuenta, fechas de pago, instrucciones. Mi padre lo descubrió en menos de una hora. Llamó. No contesté. Dejé que pasara al buzón de voz. Su mensaje fue exactamente lo que esperaba, gritos, acusaciones, diciendo que los estaba pateando cuando ya estaban en el suelo. Me llamó vengativo, cruel, sin corazón. Lo borré antes de que terminara. Luego llamó a la oficina de mi abogado. Él le explicó que se trataba de una transacción financiera completamente legal. Si tenían inquietudes sobre su capacidad de pago, debían comunicarse directamente con el administrador de la hipoteca. Cualquier intento adicional de contactarme sería considerado acoso. Mi madre optó por las cartas. Escritos llenos de lágrimas, diciendo que no entendía cómo podía ser tan cruel, que me habían criado mejor que eso, que la familia debía perdonarse. También envió tarjetas con fotos de los hijos de Leandro y notas escritas a mano diciendo cuánto extrañaban a su padre. Devolví todo sin abrir. Apenas lograron mantenerse al día, pero lo hicieron. Mes tras mes, el pago llegaba puntualmente. Nunca lo reconocí. Solo veía el dinero entrar. Los veía raspar lo justo para evitar el incumplimiento. Mi padre trabajando 40 horas semanales en la ferretería. Mi madre cubriendo turnos de fin de semana en una tienda de descuentos. 2 personas en sus últimos 60 años, agotándose en el comercio minorista porque su hijo favorito no supo mantener las manos donde debía. Y porque apostaron todo su futuro a que él saldría impune. 10 meses después de la sentencia de Leandro, volvieron a atrasarse, a pesar de todos sus esfuerzos. Las penalidades se acumularon y el saldo total ascendió a $187.000. El proceso de ejecución ya estaba en marcha. La subasta había sido fijada para el 15 de diciembre, a menos de 30 días. Entonces mi abogado recibió una llamada del abogado de ellos. Querían reunirse para discutir posibles opciones de resolución. Están pidiendo una reunión para negociar, me dijo. No estás obligado a aceptar, pero legalmente tienen derecho a solicitarla. Bien, respondí. En tu oficina. Cámaras grabando. Tú presente. La reunión quedó programada para el martes siguiente, a las 2 de la tarde. Llegaron 15 minutos antes de la hora. La recepcionista de mi abogado me avisó por mensaje. Los hice esperar hasta las 2:05. Cuando entré a la sala de conferencias, mis padres estaban sentados al otro lado de la mesa. Mi padre parecía más pequeño de lo que recordaba. Las manos de mi madre temblaban. Su abogado era joven, probablemente recién egresado de la Facultad de Derecho, con un traje barato que no le quedaba bien. Desprendía una energía nerviosa constante. Me senté sin saludarlos, sin hacer contacto visual. Abrí mi laptop y coloqué sobre la mesa el estado de la hipoteca. Su abogado tomó la palabra. Estamos aquí para discutir una posible resolución respecto a la deuda hipotecaria.
Mis clientes solicitan una modificación de los términos de pago debido a dificultades financieras. Mi abogado deslizó una carpeta hacia el centro de la mesa. La cuenta presenta una morosidad significativa. El saldo actual, con cargos por retraso, asciende a $187.000. La subasta está programada para el 15 de diciembre, dentro de 26 días. Mi padre se aclaró la garganta. Solo necesitamos más tiempo. Un plan de pagos que podamos cumplir. Lo miré por primera vez. Han tenido tiempo. La voz de mi madre se quebró. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Solo necesitamos un poco de flexibilidad. No respondí. El abogado intentó nuevamente. Tal vez un plan de pagos reducido. Mis clientes están dispuestos a comprometerse con pagos constantes si los términos se ajustan. Mi abogado me miró. Negué con la cabeza una sola vez. Mi cliente no está interesado en modificar los términos. Si el saldo total en mora se paga antes del 10 de diciembre, la ejecución se detendrá. De lo contrario, la subasta continuará según lo programado. El rostro de mi padre se endureció. Esto es por Leandro. Nos estás castigando por intentar proteger a nuestro hijo. Me incliné hacia adelante. La ejecución procede porque incumplieron la hipoteca. Así funcionan las hipotecas. La compostura de mi padre se quebró. Haces esto porque estás solo. Porque no tienes nada. Y quieres que los demás tampoco tengan nada. Cerré la laptop y miré a mi abogado. ¿Hemos terminado? Mi madre comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez. Por favor, lo sentimos. Cometimos errores. Estábamos asustados y desesperados. Pero somos tus padres. Esta casa es todo lo que nos queda. ¿Hemos terminado? Repetí. Espere, intervino su abogado. Mis clientes han preparado una declaración de disculpa. Están dispuestos a firmarla y notariarla, admitiendo que estuvieron equivocados. No me interesa. Mi madre intentó alcanzarme a través de la mesa. Retiré las manos. Mi padre probó un último enfoque, con voz plana. Leandro sale en unos 2 años. Cuando vuelva a trabajar, podremos devolverte el dinero. Un plan estructurado. La cantidad que quieras. Me puse de pie. La ejecución sigue en pie. Tienen hasta el 10 de diciembre para pagar $187.000. De lo contrario, perderán la casa. La voz de mi madre se quebró por completo. No tenemos a dónde ir. Lo perderemos todo. Me detuve, me giré y la miré directamente. Ese no es mi problema. Y luego salí por la puerta. El 10 de diciembre pasó sin pago alguno. El 15 de diciembre, la casa fue subastada. Se vendió por $165.000. Mi inversión de $140.000 fue recuperada por completo. Mis padres tuvieron 60 días para desalojar. Se mudaron a un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Ambos continuaron trabajando en el comercio minorista. Leandro me escribió cartas desde prisión. Largas, llenas de arrepentimiento, de errores, de promesas de cambio. Las tiré sin leer. Las vi desaparecer en la trituradora del trabajo. Valeria me contactó meses después a través de un amigo en común. Quería disculparse por haberme rogado que asumiera la culpa. Dijo que estaba asustada, desesperada. No respondí. Supe que los niños estaban bien. Valeria consiguió empleo en su ciudad natal y se mudó con sus padres. Los niños asistían a una escuela pública y veían a consejeros. Ella había comenzado una nueva relación. Seguía adelante. Mis padres se convirtieron en personas a las que nadie quería cerca. Todos sabían lo que Leandro había hecho. Todos sabían que intentaron encubrirlo. Los amigos dejaron de llamar. Los vecinos los evitaban. Ya no había eventos, ni reuniones, ni iglesia. Meses después vi a mi madre en el supermercado. Se veía desgastada, cansada de una forma que no era solo física. Se quedó inmóvil al verme. Asentí una vez y pasé de largo, como si fuera una desconocida. No me siguió. Leandro saldrá en unos 2 años. Ya decidí qué ocurrirá si intenta contactarme. Nada. Ninguna respuesta. Ningún reconocimiento. Ninguna conversación. Hace poco, su abogado llamó. Dijo que Leandro quería reunirse cuando saliera, hablar, reconstruir nuestra relación. Que había encontrado la religión en prisión. Que quería hacer enmiendas. Le respondí que Leandro es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero no conmigo. No se trataba de venganza. Se trataba de respeto propio. Leandro sigue cumpliendo su condena. Mis padres siguen trabajando en el comercio minorista. Valeria sigue construyendo su nueva vida. Y yo sigo avanzando. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.